En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Hay un feligrés de esta parroquia que, entre otras muchas cualidades, sabe hacer juegos de magia. A veces ha hecho alguna cosa aquí para los jóvenes. Es un empresario muy bueno, de éxito, pero tiene esta afición, los juegos de magia. Y es muy interesante. A mí me encantaría saber hacer juegos de magia, pero no sé. Y él explica que el truco de los juegos de magia siempre es el mismo: hacer que la atención se dirija hacia donde el mago quiere. Es decir, que la gente se fije en una mano mientras tú estás con la otra, que nadie se fija en ella haciendo el truco. Porque la magia no existe, existen los trucos de magia, que no es lo mismo. ¿Por qué os digo esto? Porque sucede en todo en la vida. Nos dirigen como si fuéramos bobos, como si fuéramos tontos, hacia donde quieren. Llaman nuestra atención hacia donde les interesa. Y mientras tanto, nos están engañando. Esto no es una casualidad, esto es una cosa muy bien estudiada. Cuando uno escucha este texto que ha leído María Ángeles en la primera lectura de San Pablo hoy es el gran enemigo de los progresistas, es el que si pudieran lo harían desaparecer, pero está ahí y es palabra de Dios. Cuando uno escucha este texto, al menos yo como sacerdote me quedo impresionado. No damos a nadie motivo de escándalo. Caray, es solamente Dios, o él, que era un gigante, ¿no? ¿Quién no da motivo de escándalo? Somos pecadores. Pero ¿hacia dónde está dirigiendo nuestra mirada como el mago, como el prestidigitador? Si uno lee este texto hoy, piensa en escándalos sexuales, piensa en pederastia, porque ahí están dirigiendo nuestra mirada. Hoy no hay otro escándalo más que el escándalo sexual del clero o la pederastia de forma especial. La pederastia es horroroso, porque además de ser un pecado, es un delito. Horroroso. No hay palabras suficientes para condenarlo. Pero ahí están dirigiendo nuestra mirada. ¿Y el resto? Hace tiempo hablaba con un cardenal amigo mío y decía: tal parece que hoy en la Iglesia solo hay un pecado. Ese es un pecado horrible. Nunca será condenado lo suficiente, pero no es el único pecado. Por ejemplo, nuestra mirada se dirige ahí y se olvida de otras cosas. Lo hacen a propósito y nos dejamos llevar. ¿Cuántos padres católicos, buenos católicos, que han hecho un esfuerzo económico por llevar a sus hijos a colegios de religiosos, se han encontrado con que allí han perdido la fe? Conozco miles. No digo con esto que necesariamente sea culpa de esos religiosos, pero algo hay. Esto no tiene importancia. Es decir, hay un pecado con los niños que es un pecado de abuso sexual, condenable, reprobable, maldecible. Y no es un pecado quitarle la inocencia a los niños, no en su cuerpo, sino en su alma. No es un pecado en las clases de religión o en las catequesis, supuestamente, y no más que supuestamente y entrecomillado, católicas, enseñarles doctrinas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Eso no es una violación, no del cuerpo, sino del alma del niño. Y no es un pecado horrible
que se comete con un adolescente, enseñándole al adolescente que es bueno lo que es malo, o que es malo lo que es bueno, eso no tiene importancia. Repito, esto es como un juego de magia. El prestidigitador, el mago, te enseña y tú estás mirando aquello y mientras tanto está haciendo otra cosa. Por supuesto que esto no sucede solo a nivel eclesial, pasa a todos los niveles, ¿no? A nivel político, con el tema de la corrupción, a nivel económico, pasa a todos los niveles. Nos llevan como si fuéramos bobos. Siempre he tenido un especial interés por mirar a donde no me decían que tenía que mirar. También ahí, pero por mirar a otro sitio. Si me dicen que mire ahí, bien, sí, pero voy a mirar al resto, porque seguramente quieren engañarme y mientras miro ahí, están haciendo otra cosa aún más grave por otro sitio. Si los pecados en la Iglesia son solo hoy los pecados del sexto mandamiento, ahí hay pecados, pero hay otros que son iguales por lo menos, y en algún caso, no digo en todos los casos porque la pederastia es lo más espantoso que pueda haber, pero en otros casos son iguales o peores. No damos a nadie motivo de escándalo, y esto tiene que valer para todos y para todo. Una Iglesia que no enseña la unión con Jesucristo es un motivo de escándalo. Una Iglesia que no enseña todo Jesucristo es motivo de escándalo, aunque nos digan que solo hay un pecado. Hay un pecado y hay otros. Ese es un pecado y los otros también, y en algunos casos son peores incluso que ese. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.